Y mi médico también, el doctor Washington Alemán. Doctor Alemán, ¿cómo está? Un abrazo, qué gusto poder saludarlo. ¿Nos escucha bien? ¿Cómo está? Muy buenos días, siempre es un placer conversar con ustedes. Muchas gracias. El doctor Washington Alemán está con nosotros. Doctor, se está hablando, ¿no? Y se está pensando obviamente en este tema de la vacunación de los niños. ¿Es apropiada, no es apropiada que los niños puedan recibir menores de 11 años de edad a 5 años de edad la vacuna contra el COVID? Mira, la vacunación de niños, al igual que el resto de la población, en algún momento vamos a tener que llegar a vacunar a toda la población en general. Lo que hay que tratar de discutir como salud pública es la inequidad que en este momento todavía existe, cuando hay países que todavía no llegan ni al 1% de la vacunación. Y probablemente ese es el mayor riesgo que haga o que lleve al fracaso a la vacunación en el mundo. Porque mientras tú tengas países donde no tengas población vacunada, esta es una población que va probablemente a ser el mayor riesgo para la presencia de variantes, de mutaciones, porque la globalización en el mundo hace de que la gente dé la vuelta en el mundo en un día, ¿no? Entonces yo creo que la vacunación en los niños, si bien es cierto desde el punto de vista académico, es algo que hay que hacerlo, porque probablemente no va a haber ningún problema, al igual que todas las vacunas disponibles. La pregunta que uno tiene que hacerse es si es una prioridad con relación a la problemática de las inequidades que el mundo tiene. Países del primer mundo que tienen vacunas compradas, depositadas, cerca de caducarse, 2 y 3 veces más que su población. Eso es lo que tenemos que discutir y preguntarnos. Ahora, doctor, si se diera el caso, y qué es lo que está ocurriendo en el mundo, de acuerdo, obviamente, y de acuerdo a sus conocimientos, se hablaba de que los menores de 11 años de edad deberían recibir una sola dosis, nada más. ¿Nos podría usted compartir su opinión sobre ese tema, en caso de que se dé acá finalmente, ¿no? O sea, el laboratorio Pfizer, que es el de todos los laboratorios, el que probablemente de los estudios e investigaciones son los que va un poco más adelantados dentro de lo que son las aprobaciones. Hasta ahora son 2 dosis, la de todos los pacientes con relación a la sugerencia que hay que hacerse. Con una dosis probablemente es mejor que nada. Una dosis te alcanza probablemente para darte una mejor inmunidad. Pero acordémonos que estamos en este momento en una fase con una variante como la Delta, que tú necesitas tener una inmunidad muy fuerte, incluidos niños, en donde ya se ha visto que los mayores de 11, la inmunidad es casi el 100%. Por lo tanto, la recomendación por ahora, al menos en los mayores de 11, y hasta que no se diga lo contrario, salvo que en los próximos días haya alguna otra recomendación que cambie, ¿no? Porque todavía falta la recomendación final entre 5 y 11, pero hasta lo que conozco y hasta lo que sabemos son de 2 dosis, ¿no? Sí, doctor Washington Alemán está conversando con nosotros. Cuando usted hablaba en la pregunta anterior sobre si deberían ser prioridad o no, ¿se refiere tal vez al tema de que esta enfermedad ha sido más asintomática en los niños y ya gozarían ellos de un alto grado de anticuerpos o número de anticuerpos? Lo que pasa es que los niños son, comparados con los adultos y grupos vulnerables, mucho menos afectados, ¿no? En este momento, si bien en el mundo afectación de niños es porque los adultos están vacunados y el virus busca a quién afectar. Pero con relación a enfermedad grave, con relación a hospitalizaciones, la afectación a nivel pediátrico es mucho menor. Se dice que los niños afectan 800 veces menos. Eso no quiere decir de que no los vacunemos, eso no quiere decir que no nos preocupemos en ellos.
Pero lo que sí, vuelvo y te repito, como te decía antes, lo que nos preocupa es de que haya estas inequidades en poblaciones que todavía no estén vacunadas. Poblaciones importantes, ¿no? De que deben, obviamente, ser determinadas. ¿Cómo ve usted, cómo le toma el pulso al tema de la enfermedad en el Ecuador ahora, del doctor Washington Alemán? El tema de la vacuna ha hecho justamente que estos casos, que todos los casos de COVID comiencen a reducirse, que la variante Delta no haya impactado tal vez como ha impactado en otros lados en el mundo, aquí en nuestro país. Mira, la variante Delta en Latinoamérica, si bien es cierto, existe, pero no es la predominante como es en los Estados Unidos o en Europa, donde la combinación de población no vacunada ha hecho de que las nuevas olas o los nuevos repuntes sean muy importantes. Si bien es cierto, el éxito del país ha sido vacunar en corto tiempo a un alto, elevado, a un porcentaje muy alto de la población, y esto junto con el antecedente de que la población tiene de haber estado infectado, estas tres variables es probable que sean las más importantes para tener una inmunidad muy fuerte, que es la que nos mantiene ahora en esta estabilidad. Pero el temor existe debido a que todavía hay en el mundo casos, la pandemia sigue en otras partes, y el advenimiento en cualquier momento de una nueva variante diferente, que tenga un comportamiento diferente frente a la vacuna, es algo latente que no podemos todavía pensar de que esto ya haya terminado, ¿no? Por eso es que no nos cansaremos de decir que la única manera que termine esto es cuando el mundo esté vacunado. Porque mañana tú tienes una migración. A Ecuador llegan migrantes, es un paso migratorio de población de África, de Asia, ¿no, verdad? Que viajan para los Estados Unidos. Por lo tanto, el Ecuador es una puerta abierta para cualquier tipo de microorganismos, de gérmenes, dentro de la globalización que tenemos. Por lo tanto, no podemos decir que ya estamos fuera de riesgo. Ya, ¿es posible, doctor Washington Alemán, de acuerdo a sus conocimientos, su experiencia también, usted habla justamente de que podrían venir más variantes? ¿Sería posible que en algún momento se pueda presentar hasta una variante que sea mucho más fuerte que la vacuna? A ver, lo que tiene que quedar claro, o al menos los pronósticos, que si bien es cierto, en algunas veces se han equivocado con la pandemia, pero lo que se cree es que si llegasen a existir nuevas olas, o nuevos brotes, o nuevas variantes, probablemente no van a ser tan fuertes como los anteriores. Es decir, la pandemia y el coronavirus vamos a convivir con ellos, al igual que convivimos con otros microorganismos, otras enfermedades como la influenza, por ejemplo, que vivimos con ella. Es decir, vamos a tener pequeños brotes que van a ir afectando sobre todo a grupos vulnerables, ¿no? Pero se cree que las nuevas olas no van a ser tan fuertes o tan severas como las anteriores. Por eso es de que se cree que la pandemia no termina, que tenemos que seguir con todas las medidas de bioseguridad, alejamiento, lugares abiertos, y estar muy pendiente a través de un sistema de vigilancia epidemiológica para estar atentos y que no nos ocurra lo que nos pasó el año pasado. Así es, efectivamente. Está con nosotros el doctor Washington Alemán, son las 7:41. Mi compañero Alberto Quintana tiene más inquietudes, doctor. Claro, saludándolo al doctor Alemán. Y solamente como un punto informativo, mientras conversamos con usted, nos acercan una información, ¿no?, relativa a este tema de las vacunas, ¿no? Una versión de 2 dosis de la vacuna contra el coronavirus del laboratorio Johnson & Johnson proporciona un 94% de protección contra la infección sintomática, de acuerdo pues a un comunicado, vuelvo y repito, que nos acercan hoy martes, ¿no? Lo que hace que un régimen de 2 dosis de la vacuna Janssen, como se denomina la de Johnson & Johnson, Janssen o Hansen,
sea comparable a un régimen de 2 dosis de Moderna o de Pfizer. Yo a veces digo, ¿no?, que uno como comunicador, y yo lo entiendo a la gente del mundo científico también, ser cuidadoso, ¿no?, porque también los laboratorios hacen su negocio y ellos están, claro, y destacable también el hecho de que las investigaciones científicas permitan también acercarle a la población mundial una cura para esta problemática, no para esta epidemia, pero bueno, ellos también ven a veces por los business. Y le quería preguntar, doctor Alemán, justamente yo ayer manifestaba, basado en la información que siempre estamos recopilando de los medios extranjeros, las opiniones de la gente de ciencia, de otras naciones, por supuesto, entonces llegábamos a una conclusión de que si la población no se sigue vacunando para lograr esa inmunidad colectiva, no, es media complicada la cosa. Y esto teniendo un poquito en relación lo que ocurre en los Estados Unidos, donde allá dramáticamente todavía no llegan al 50% de la población vacunada, lo cual mucha gente de ciencia dice, a ver, ¿de qué vale que estemos hablando o pensando de tercera dosis, cuarta dosis, si hay un porcentaje elevadísimo, ¿no?, en ese caso de ciudadanos estadounidenses que no se vacunan y no se aplican ni la primera? No vale absolutamente de nada, ¿no? Y lo mismo pasa en el resto del mundo, doctor Washington Alemán. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Por eso que hablar de tercera dosis, hablar de vacunación de niños, si bien es cierto, es importante, pero totalmente de acuerdo con el comentario tuyo. O sea, no nos sirve de nada estar pensando en qué pasará mañana si no podemos solucionar lo que pasa hoy. Exacto. Y eso es lo que pasa en vacunación. Si hoy no podemos vacunar a la población vulnerable, si hoy no podemos tratar de llegar a esa población que necesitamos vacunarla para poder tener ese número de población o de lo que se conoce como inmunidad colectiva, pensar en tercera dosis, pensar en niños, si bien es cierto, es necesario. Escúchese bien porque a veces se tergiversa. Yo no estoy diciendo que no sea necesario, es necesario. Pero primero hay que seguir construyendo las bases, ¿no?, para tratar de justamente evitar que vuelvan a existir problemas con la pandemia. Y justamente el evitar que vuelvan a existir problemas con la pandemia es primero tener que vacunar a los grupos vulnerables y a la vacunación, lo que se denomina población blanco, que es esta población mayor de 50, que por suerte en nuestro país ha cambiado mucho y cada vez tenemos mayor aceptación en la vacunación, a diferencia de países del primer mundo, donde desgraciadamente la resistencia a la vacuna es mayor, ¿no? Increíble. En nuestro país probablemente por novelería, por cuestiones de redes sociales, porque escucharon a alguien que no se vacune. Desgraciadamente en países del primer mundo son movimientos anárquicos que vienen peleando hace algunos años de una manera que nadie entiende. Pero yo creo que esa es una lucha casi tan parecida como el coronavirus. Oiga, y por cierto, no solamente para que la gente, ayer en Estados Unidos la cantidad de muertos ya superó a lo que ocurrió en 1918, pues no, con aquella epidemia, increíblemente, ya ayer se rebasó esa cifra, ¿no?, de lo ocurrido, imagínense ustedes, hace más de 100 años con aquella epidemia terrible. Y lo que usted dice, doctor, también me trae a colación, porque más temprano decíamos que no estamos seguros. Siempre hoy en Naciones Unidas pues se abre la participación de los jefes de Estado y decíamos que no estamos seguros si lo dejen participar al presidente Jair Bolsonaro, porque por increíble que parezca, el señor presidente no está vacunado, no se quiere vacunar y él dice, no, pues yo soy el bacán de la película, increíblemente, y yo creo que no va a poder participar porque ese es un tema que también lo han puesto como parte protocolaria ahí en Naciones Unidas para la participación de los jefes de Estado. Oiga, permítame sacarle un ratito, ¿no? Ratificando entonces que para quienes nos escuchan, quienes no se han vacunado, por favor,
Hay vacunas suficientes y vayan acudiendo. No nos olvidemos de eso porque es indispensable alcanzar ese porcentaje que ahora ya entiendo yo, doctor, que sobrepasa el 85%. Tenemos que estar vacunados 85-90% de la población como para poder lograr esa inmunidad. Lo quería sacar un ratito de esta temática para preguntarle lo otro. Tenemos pendiente y vamos a redoblar un poquito el contacto para poderlo volver a tener al vicepresidente Alfredo Borrero. La última vez que estuvo con nosotros nos ratificaba aquello de que se avanza en el cometido de darle forma a la rehabilitación del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez. Y esto es un tema importantísimo porque pensamos un poco ya en la etapa post-pandemia y va a ser determinante que tengamos nuevamente el Izquieta Pérez trabajando en este tema de las investigaciones científicas, en la preparación de vacunas, adelantándonos en lo que se va a venir. ¿Qué conoce usted? Porque entiendo que participó en alguna de las reuniones que había promovido el propio segundo mandatario, incluso con algunos ex ministros que viven acá en Guayaquil, para poder avanzar con esa temática. ¿Qué conoce? ¿Qué nos puede decir al respecto? Mire, lastimosamente yo creo que el problema es político, ¿no? Ya. El problema ya ha sido entregado al señor vicepresidente una serie de sugerencias para tratar de poder restablecer, porque el mayor problema es la supresión del decreto que cambiaba la estructura del Instituto de Higiene y lo dividía. Pues yo creo que esto de acá no se necesita mayor cosa que una decisión política de suprimir un decreto presidencial, ¿no? Okay, de devolverle las atribuciones y que el Ministerio de Salud vuelva nuevamente a tratar de mejorarle sus competencias y tratar de creo yo, tener, si han habido errores anteriores, hay que corregirlos. Pero es lastimoso que lo bueno que el Instituto de Higiene ha tenido históricamente, como es la elaboración de vacunas, la elaboración del suero antiofídico para los accidentes de mordedura de serpiente. Todas estas cosas ahora no las tengamos y tengamos que importar, ¿no? O sea, son cosas de Ripley y es más lamentable que tengamos que seguirlo discutiendo año tras año cuando esto es un problema de salud pública que con un simple decreto presidencial debería de resolverse. Sí, yo lo entendí así también, o sea, de acuerdo a lo que he leído, o sea, es básico. Lo que se hace, se puede hacer legalmente, ¿no? Y es tema de un decreto. Y bien que nos lo diga, porque no queremos dejar morir el tema. Lo veíamos, yo he conversado con el señor vicepresidente de la República en un par de ocasiones sobre esta temática. Y él, no sé, yo lo he notado, como decimos acá en Guayaquil nosotros, súper empilado con el tema, entusiasta, hasta el punto de decirme en algún momento, mira, en este momento estoy yéndome al INSPI porque vamos a mantener una reunión. Aquí en Guayaquil, por supuesto, vamos a mantener una reunión para avanzar con esta temática. Y ahora instancias de la celebración de los 100 días, también nos decía lo propio, ¿no? Entrevistábamos, nos decía, sí, este tema va porque va y es una decisión, etcétera, etcétera. Entenderíamos que también ha habido estas prioridades, pero no podemos dar de lado porque paralelamente se puede ir avanzando en esta temática, sobre todo en la parte administrativa, en esto que tiene que regresar todo a la parte administrativa tal como estaba y dejar de lado esto de las dos organismos que se creó con el decreto presidencial de aquella época, doctor. Así que vamos a hacer fuerza porque esto vuelva. Y hay que tener bien claro, pues esto no es el beneficio de Guayaquil o de los guayaquileños. Esto incluso, pues, en sus momentos lo que hacía, la labor que cumplía, la labor científica que cumplía el instituto, rebasaba las fronteras patrias, ¿no? En el beneficio, me refiero, doctor Alemán. Totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Creo que la pandemia, si no aprendemos y todo lo que la pandemia nos ha dejado, quiere decir que el ser humano no ha experimentado todo lo que hemos vivido, todo lo que ha pasado. Y sería lamentable que después de haber tenido tanta gente que ha dado su vida por no solo profesionales de la salud, sino población en general. Y yo creo que esto no nos ha cambiado, no solamente en lo personal, sino en todos los aspectos. Creo que es muy lamentable.
Doctor, agradecerle por estos minutos, por los conceptos y por siempre tener la predisposición de conversar con nosotros y acercarnos esa voz que desde la comunidad científica siempre resulta orientadora en estos tópicos, ¿no? En estos tópicos que son tan importantes. Que tenga un excelente martes, doctor. Igual, un abrazo para usted y siempre a la